Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazine de Málaga, que hoy comenzamos además con una invitada y unos invitados muy especiales. Bueno, yo creo que es la primera vez que visita este plató una actriz de fama internacional. Podemos decir que durante unos años pues fue la actriz española más internacional que tuvo nuestro país. Ha trabajado en multitud de coproducciones y de producciones internacionales. Ha trabajado aquí en España, por ejemplo, bajo las órdenes de, por ejemplo, Pedro Almodóvar, Pilar Miró, Carlos Saura, Pedro Lea. Bueno, para nosotros de verdad que es un auténtico lujo el contar con esta actriz española, con el recorrido que tiene y además que esta tarde va a compartir ahí momentos especiales con el público malagueño en la presentación de un libro que ahora nos va a contar. Asunta Serna, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Hombre, encantada de estar aquí en este plató. Estupendo. Junto a Asunta Serna tenemos un actor también de recorrido muy interesante y también extenso. Es actor escocés, aunque afincado en Málaga desde hace bastantes años. Es actor, coach, también es actor de doblaje y desde hace más de 30 años, pues la pareja de Asunta Serna, Scott Cleverdon. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. Me considero como marido profesional. Marido profesional. Sí, esto es. Yo estoy pensando de escribir un libro sobre el tema de cómo ser lo mejor marido que necesita tu mujer. Con permiso, ¿eh? Totalmente permitido. Y teníamos también la ganas de compartir esta entrevista especial, tanto con Scott como con Asunta, pues con uno de nuestros colaboradores más veteranos de este programa, que además también es actor y también presentador de televisión, Norberto Rizo. Norberto, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación de compartir con ellos, que para mí son no solamente ejemplos de actora, de actriz, de guionista, de formador de actores, sino de ética profesional, que me parece que es, como hablábamos, un poco lo que se ha perdido en esta profesión. Entonces, da gusto cuando se habla con pares que saben valorar la profesión y respetarla sobre todo, ¿no? Bueno, pues gracias, ellos desde hace ya algunos años fundaron una escuela de actores, Familia de Cine. Luego, yo creo que incluso desde antes de la pandemia comenzasteis con esos podcasts que siguen activos, que sois vosotros muy activos en eso de las redes sociales, del mundo de YouTube, pues intercambiando al final experiencias que tenéis ambos con el mundo de la interpretación, ¿no? Con el recorrido que tenéis. Pero venís a Málaga esta tarde a presentar el volumen 1 y el volumen 2 de monólogos para protagonistas. Monólogos que te harán brillar, convierte un no en un sí. Eso es. Esto está enfocado a los que quieren dedicarse a esto del cine, del teatro, de las series de televisión y tienen que superar ese temido casting, ¿no? Que a veces los castings no sabemos ahí sacar todo nuestro potencial. Asunta. Bueno, más que, sabes, el problema de hoy en día está en los textos, en el material. Yo siempre, también cuando yo empezaba, no teníamos textos que realmente expresaran lo que uno quería, ¿no? Entonces, con toda esta trayectoria de los 30 años haciendo clases y viendo a los actores que venían a nuestra escuela, no teníamos realmente textos y los textos eran monólogos de cosas de teatro que no tenían principio, medio y final. Total, que nos pusimos manos a la obra y con Scott, pues desde el año 2000 realmente hemos empezado a escribir para nuestros actores y hemos visto todas las necesidades y hemos adaptado, digamos, nuestras ideas a aquello que realmente el actor necesitaba. Por lo tanto, están pensados para que estos actores brillen, para que realmente en un casting, pues eso, se convierta en un sí. Pero lo interesante, yo creo que del libro es cómo lo hemos también definido en categorías para que realmente las personas que estén buscando un material les sea fácil encontrarlo. Entonces muchas veces se dice, monólogos para hombres, para jóvenes adultas, para chicos, para chicas, y aquí lo hemos hecho distinto, hemos ido a buscar el efecto del público, es decir, ¿qué quiero yo provocar? Provocar risa, provocar una emoción de un estado de ánimo, de una enfermedad, de un dolor, o quiero, por ejemplo, pues ilusionar como dice Scott, con esos monólogos de época, o quiero ir pues al corazón o a la mente. Entonces, por mente, corazón, tripas y época, hemos dividido a estos 100 monólogos que hemos hecho pues con 2 volúmenes en español y en inglés. En español y en inglés, y Scott, una herramienta yo creo que es muy interesante, ¿no? Para los actores y para las actrices, como decíais, para ir con ese texto preparado para brillar en ese casting, ¿no? Para que ese director o directora diga, oye, pues fíjate, se ha preparado un buen monólogo y es capaz de llegar ahí, de tocar la fibra, ¿no? O de hacernos reír.
Bueno, son textos inéditos que habéis escrito vosotros, son monólogos que hasta que vosotros no habéis creado eran inéditos, vamos, son inéditos. Mira, la gran equivocación que tiene todo el mundo es que la palabra tiene importancia. La palabra puede estimular otras cosas, pero en principio, ¿qué tenemos interés cuando vemos un actor o una actriz? Es realmente qué está pasando dentro de su cabeza. ¿Qué queremos compartir? Son los pensamientos, son las historias, son las narrativas que llevamos todos. Entonces, ¿qué pasa? Este concepto de que la palabra es todo es una cosa que podemos decir moderna, pero realmente si podemos imaginar al ser humano como un animal preverbal, es en principio que tenemos más interés en cualquier momento es que está pensando el otro. Entonces todos estos textos están ahí para básicamente estimular este interés. ¿Qué pasa? Es que tenemos más conexión con un actor cuando podemos ver qué piensa. Esto es parte de la razón porque yo pienso que cuando un actor, un Robin Williams o un Philip Seymour Hoffman, cuando se muere de repente, un Heath Ledger, es porque hemos pasado tiempos más íntimos, momentos más íntimos con sus pensamientos que hacemos con nuestros seres queridos a veces. Es que esto, la persona en pantalla o en el escenario tiene la oportunidad de reflejar los sentimientos, el conocimiento, entendimiento, punto de vista, opinión del espectador. Norberto, yo sé que estás deseando también... Yo no, es que yo estoy como abstraído porque es esto, es lo que falta en la profesión. Gente que le gusta investigar, que le guste no quedarse con, como dice el tango, en la gloria de haber sido y ya... No sé, no esta cosa de, no, es que soy famosa y ya me quedo ahí, sino en el amor a la profesión y en el hacer docencia con cada cosa que hacen, ¿no? Esto, ¿tú crees que el haber conocido a Scott o Scott, al haberla conocido a ella, se fusionó esta explosión y se logró? ¿Lo teníais pensado por separado y se unió y se volvió una bomba atómica ahí necesaria? Yo creo que si él dice que, por ejemplo, él le gustaría hacer este libro sobre los maridos, pues a mí me gustaría también hacer de cómo realmente se mantiene una relación. Creo que cuando nos conocimos, de dos culturas diversas, de dos sitios completamente diferentes, como puede ser Escocia, Cataluña, Madrid, y estas cosas que he hecho raras, realmente era la fascinación por el otro, la escucha por el otro. Nos dimos cuenta que también en nuestra profesión, elegimos esta profesión para contar cosas a otros sobre algo que habíamos aprendido en cualquier texto, en otras personas, ideas de directores, en fin, que nos movíamos en un terreno que era el profundo conocimiento de algo. Entonces eso nos unió pues, para hacer proyectos juntos. Y uno de los primeros proyectos que fue la escuela. El segundo proyecto ahora que tenemos, después de todos estos años de estar con estos actores, investigar y tal, todavía lo estamos haciendo, pero hay otro paso que es el de escribir. Creemos que, y aquí nos hemos dado cuenta, creo, a ver si tú también piensas lo mismo, que realmente somos dos personas muy diferentes, ¿sabes? Y que estos 30 años han servido para un poco hacer lo que el otro no le gustaba hacer y nos hemos ido quedando parcelas para completarnos. Entonces eso yo creo que es lo más bonito de nuestro proyecto, de nuestra historia, de nuestra vida, de lo que realmente también enseñamos a los alumnos en nuestros podcasts, ¿no? Cuando estamos juntos delante de la gente, ¿no? Lo que le gusta a la gente es pensar, oye, ¿cómo dos personas ¿no? que pueden trabajar juntas durante tanto tiempo y durante tantas horas? Pues porque nos hemos encontrado en ese punto de admiración del otro. Yo le respeto mucho como actor, pienso que es uno de los mejores actores de comedia que hay, es una persona que disfruta entreteniendo a los demás, ¿no? Y bueno, yo creo que tú me respetas un poquito también como actriz. Mira, Assumpta, de conocer a Assumpta en primer lugar, ella fue como una explosión que estaba dirigida siempre buscando el siguiente trabajo, siempre buscando cómo promover algo, siempre buscando una manera de como tú, Norberto. Sí, para desarrollar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Como yo soy mucho más conservador en este sentido, yo digo que ella es el misil, ¿sabes? Y yo soy un poco como el sistema de navegación a veces. Pero hay otra cosa, es que Assumpta, mira, esto es una cosa rara hoy en día. La palabra procrastinación, ¿sabes? Que ahora es una palabra muy conocida. Es que Assumpta no entiende el concepto. Ella no sabe cómo procrastinar. Es que me toca... Pues entonces es extraordinario. Es extraordinario. Entonces ella siempre sabe
donde tiene que ir. La única pregunta es cómo vamos a llegar allí. Porque esto es otra cosa. Tenemos 25 años formando actores. Esto es más o menos 20.000 horas de formación. Vosotros además dais clase directamente con los alumnos allí en Madrid. Sí, vale. sí. Es para estos alumnos que escribimos los libros. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Es que hemos tenido, durante este tiempo también hemos tenido la oportunidad de trabajar en coaching con actores en particular. Hemos desarrollado otros proyectos. Yo empecé a trabajar como coach, sabes, en rodajes, tanto como interpretación que para el inglés, que yo hablo bastante bien, cada día peor. Entonces, que hemos tenido la oportunidad es cuando tenemos una posibilidad, una oferta, es que la respuesta siempre es sí, porque realmente esta aventura de la vida, sabes, la posibilidad que vamos a hacer algo diferente, distinto y muy difícil, pues es muy inspirador. Oye, yo voy a proponer, porque luego daremos los datos, porque esta tarde, en cuanto terminen esta entrevista, que por cierto este programa, como cada día, es en directo, ellos terminan y se van para el Ateneo. Ahora diremos todos los datos, pero van a estar esta tarde en el Ateneo, aquí muy cerquita, en la Plaza de la Constitución, y mañana a las 12 estarán en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, a las 12 de mediodía, mañana miércoles, sí. Pero antes de recordar todos esos datos y ver esos carteles de los dos eventos en los que van a participar presentando este libro, a mí me gustaría proponeros un recorrido por momentos importantes de vuestra vida en común y también de vuestra vida profesional por separado, ¿no? Yo sé que os conocisteis hace ya más de 30 años en una serie británica, ¿no?, que se llama de época Sharp. Luego coincidisteis también en otra serie de mucho éxito, Borgia, ¿sí?, que también ahí los dos trabajabais y también un poco la ficción os volvió a unir. Vuestro matrimonio fue incluso objeto de portadas de revistas del corazón. Vamos, fueron portadas de la revista Hola. Sí. ¿Cómo llevaste eso? Porque yo creo que tú siempre has sido, claro, más conocido en Escocia, llevas ya bastante años aquí en España, pero Asunta era una estrella al verte en una portada con tu marido, ya casada. ¿Tú eso cómo lo llevaste, Asunta? Yo lo llevé muy bien. ¿Bien? Sí, estaba encantada. A mí me gusta mucho comunicar y había encontrado el hombre de mi vida, y yo creo que cuando uno está enamorado lo que quiere es contarlo, y lo que quiere es decir, oye, que por fin he encontrado, ¿no? Y la verdad es que sí, yo en el primer matrimonio, y que perdone Carlos Tristancho, pero él lo sabe, era un poco salir de casa, ¿sabes? Era un poco, en fin, respirar. tener mi vida, fuerte, ¿sabes? Pero sí, no, lo hablamos mucho, o sea, no tengo problema en decirlo, pero Scott ha sido realmente el hombre de mi vida. Fíjate, el hombre de tu vida. Entonces, hombre, que más de 30 años, no sé, todas las parejas no llegan a... Mira, tenemos un dicho que es, escóndete atrás de la verdad, porque nadie espera encontrarte allí. Oye, qué buena frase. Qué buena frase. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Espero que cuando la gente está en nuestras clases o ve nuestros directos, que está en youtube.com/Escuela Asunta Serna, danos un like y suscribir al canal. Aparte de eso, es que encuentran las mismas personas. Esto es muy, muy importante. Ser auténtico. Pero además Exacto. hay una cosa que transmiten los dos, que creo que es lo fundamental y lo que no se enseña ni se cultiva en las escuelas, es la pasión por esta profesión. Cuando hablan, transmiten pasión, ¿no? Y yo me acuerdo de Nati Mistral que decía, ¿qué consejo le da usted a la gente que quiere hacer teatro o ser actor? Decía, usted es capaz de dar todo a cambio de nada. Bienvenido a esta profesión, ¿no? Y vosotros transmitís pasión, o sea, que yo creo que es una de las teclas fundamentales para poder aguantar este camino, ¿no? Sin entusiasmo no se puede hacer nada, sin positividad tampoco. Hay que pensar que hay un ruido por ahí, ¿no? De las que, pues, esta ha hecho esto y el otro ha hecho esto y a mí no me han llamado, y no sé qué. Esto es un ruido absolutamente absurdo. Lo que tienes que hacer, y es lo que siempre recomendamos a nuestros alumnos, es realmente seguir tu camino. ¿Con quién te gustaría trabajar? Investiga el cine que hay, pregunta a ver quién es el que realmente tiene más o menos el mismo, y ahí lánzate a verle, a escucharle, a entenderle, porque así se van encontrando personas en el mundo que te hacen tu vida agradable y tu trabajo soportable. Vamos a ir, compañeros, al punto 2 y vamos comentando esas imágenes con Asunta, con Scott y con Norberto. Decíamos que Asunta y Scott se conocieron en la serie británica Sharp. Serie pues de época, luego coincidieron también en la serie Borgia, pero bueno, Asunta Serna llegó a Estados Unidos, llegó a protagonizar
8 capítulos de la serie Falcon Crest, que por cierto, Asunta, te diré que a través de AMC Network, que es un paquete de canales que tienen distintas plataformas, entre ellas la nuestra, Zappy Televisión, pues ahora mismo está emitiendo VinTV, el canal Vintage TV, está emitiendo Falcon Crest y está teniendo muy buenos datos de audiencia. Caramba, no sabía. Pues se está reponiendo la serie Falcon Crest ahora mismo, cada día un capítulo. Y ¿dónde? ¿En España se puede? En España, en España. ¿Dónde? Bueno, a través de Zappy Televisión, de nuestra plataforma, del canal Vintage TV. Muy bien. VinTV. Muy bien, muy bien. Y se está emitiendo Falcon Crest. Sí, no, con mucho éxito. Es que este es un problema. Hay muchas cosas que han tenido éxito en otros países. Y aquí no han llegado. Aquí no han llegado. Y eso me da mucho coraje. Bueno, pero Falcon Crest sí fue mítico en los 80. Claro, Falcon Crest sí. Pero con bueno, Ángela Chan y... Sí, no, hay cosas que sí, pero es que 257 películas se dice pronto. Claro. Quiero decirte que 27 películas como protagonista y la gente, tú vas ahora a las plataformas y ves 2, 3 de Asunta, ¿sabes? Hay muchas que se han perdido, pues por la generación misma, sí, ¿no? Pero también por la distribución tan rara que tenemos en el cine, no solamente el cine español, el cine mundial. Entonces, cosas que han triunfado mucho en Italia, por ejemplo, aquí no se han visto. Yo tengo una película de Mario Monicelli que es preciosa, con y actores... no ha llegado a España. Y no ha llegado a España. Qué pues pena. a mí me gustaría recoger todo esto y ahora hacer una retrospectiva. Bueno, has mencionado Italia y creo que este mismo año ha estado en la Mostra de Venecia porque se ha recuperado Matador de Pedro Almodóvar, donde estabas con nuestro Antonio Banderas. Y una película que además, aparte de que lo han hecho estupendamente bien la masterización, la gente se ríe en los mismos sitios, gente incluso extranjera, realmente fue una bonita experiencia. Y aparte de eso, yo creo que es muy necesaria hoy, porque se hace un cine ahora demasiado políticamente correcto. Las subvenciones dicen, tienes que tener estos puntos, tal, tienes que ser mujer, tienes que no sé qué, tienes que no sé qué, y al final todo está para poder tener la subvención y poder hacer la película, pero no es realmente la idea del director o aquello que realmente se quiere. Y Almodóvar eso lo tenía. Almodóvar hacía las películas que él quería y ha tenido la suerte de toda su vida, vamos, de hacer lo que ha querido. Y eso es algo muy Esto raro. es la primera vez en la historia. Cuando miras atrás, la gente, la cultura, el arte, la música, cine y teatro fue mucho más arriesgado que hoy. Hoy es muy... Yo creo que la palabra es mojigato. Sí. Pero yo creo que estamos en la peor de las dictaduras, que es la autocensura. Sí, ¿no? sí, Estamos sí, con ese miedo de nosotros. no voy a ofender a quién, no voy a decir, no sé, lo que dices tú, a ver cuáles son las bases de la subvención para que no me la... Entonces, claro, así no hay arte. Claro, tú tienes que de alguna manera pensar en el público, pero al mismo tiempo tener la idea y la satisfacción de poder hacer cosas para ellos también. No, aquí parece que el público es una cosa que no me importa para nada y yo voy a decir la mía, pero voy a decir la mía según esto, para yo obtener esto, y al final pues no haces nada. Asunta, cuando tú llegas a Estados Unidos, decíamos fuera de cámara que... ciertamente la primera actriz española que llegó a la meca del cine, ¿no?, fue Sara Montiel, pero entre Sara Montiel y Antonio Banderas, Javier Bardem, Paz Vega o Penélope Cruz está Asunta Serna, que estuvo unos años y que no solo trabajó en Hollywood, sino también trabajó en producciones europeas, Nostradamus y muchas películas muy taquilleras y de mucho éxito, ¿no? Cuando tú llegaste allí a Hollywood, ¿tuviste la sensación de vengo para quedarme o esto es un sitio de paso, voy a hacer unas cuantas películas y me vuelvo a España? Yo quería investigar qué era esto del mercado, ¿sabes? ¿Qué era un mercado de cine? Porque, ¿Pero fue iniciativa propia? ¿Te buscaron? Ah, no, sí, iniciativa propia total. ¿Te fuiste a la aventura? Me fui a la aventura con una mano delante y otra ¿Sí? detrás y pensando que la vida es así, que hay que saber cosas y que aquí, pues ya era un tiempo además que en el año 85 yo había hecho 5 películas como protagonista. Conocía bastante el cine español y decía, me falta algo, me falta industria, me falta algo. Y total que el primer paso fue Francia, después fue a Nueva York y de Nueva York Los Ángeles. Es decir, que fue un poco esa búsqueda, ¿no?, de qué pasa con una industria, porque cuando yo hice estas 5 películas, hice también una película en Francia y me di cuenta que los franceses cómo presentaban su cine internacionalmente, mundialmente, porque asistí a varias de una película que tuvo mucho éxito francesa, pues bueno, estuve viendo cómo ellos se vendían a sí mismos. Digo, qué diferencia con España, por Dios, ellos son la cultura, el arte, y los españoles, ¿dónde estamos, no? Entonces, a ver cómo se hace esto, los americanos. Entonces, bueno, ahí con esa ansia,
pues fue cuando estuve en el Sundance Institute, cuando conocí a Robert Redford, cuando me salió el casting de Falcon Crest. Entonces, si no hubiera hecho estas 5 películas españolas, sabes, que realmente se vieron allí en festivales, en el MoMA, en el UCLA, todo eso no hubiera pasado. Entonces, no es con una mano delante y otra detrás, es también con un trabajo hecho en tu país que realmente te permite, de alguna manera, mostrar tu trabajo, ¿no? O sea que tampoco me fui a triunfar, fui a entender qué era esto el mercado. Y el Falcon Crest lo entendí muy bien y me sirvió. Fíjate que al principio estaba yo un poco reluctante en esa época, no se quería hacer muy bien televisión y tal, no sé qué. Ahora, fíjate. Ahora la televisión tiene un prestigio que antes no tenía, la serie de televisión. Hombre, y la serie Netflix y todo ha cambiado muchísimo. Se medía a los actores por actores de cine y actores de tele. Por eso, entonces yo a hacer televisión y tal, aunque era una serie muy conocida por todo el público español y realmente pues fue un bombazo aquí, que yo estuviera allí, pero sí que yo decía, tenía mis prejuicios. Y en cambio, me encantó hacerlo, vi pues realmente cómo funcionaba todo, ¿no? Entonces dije, qué bien, o sea, y luego con Sundance Institute vi que había todo un cine independiente que había detrás, que luchaba por decir la suya, y dije, qué bien, tienen dinero, piensan y encima son comerciales. Oye, pues esto hay que quedarse aquí. Y o sea que en el 88 fue cuando esa decisión de quedarme. Scott, en tu caso, bueno, decíamos actor escocés, has trabajado también en distintos países y no solo como actor, sino también como actor de doblaje y como coach. Como actor de doblaje, por ejemplo, tu voz ha servido para personajes de, no sé, por ejemplo, Obi-Wan en el videojuego de Star Wars, luego la serie de dibujos animados de Spider-Man. Cuéntame un poquito, porque has hecho un poquito de todo, aparte de formar y dedicarte a la docencia. Bueno, mira, es muy curioso porque la gente dice, Scott, ¿cómo empezaste en todo eso? Entonces, yo tuve un representante en Los Ángeles en aquel momento que fue absolutamente, ¿sabes?, nada útil. Ni mu, yo creo que es la expresión. Bueno, llegaste en Sensación de Vivir, creo que también hiciste algo, ¿no? Sí, pero esto es después. Esto es después. ¿Os acordáis, no?, de Beverly Hills 90210, Sensación de Vivir? Pues él era uno de los actores. Sí, yo fui así, y esto es otra anécdota, como una cosa con tanto glamour, el sitio donde estaban rodando todos ellos, que fue un nave, como en un polígono industrial, ¿sabes?, en un barrio malísimo, y todos llegando allí porque tenemos que recordar, es 22 capítulos al año, entonces esos 10 meses ¿sabes?, de rodaje que tiene allí. Pero en el tema de trabajo de voz, de ser actor de voz, voice actor que llaman allí, entonces, ¿qué pasa? Nada estaba pasando con mi agencia, una agencia muy grande en aquel momento. Y entonces un día yo recibí una llamada de la secretaria de mi representante preguntando, oye, Scott, ¿tú sabes cómo hacer un acento irlandés? ¿Sabes? ¿Tú eres irlandés? No, soy de Escocia, pero vale, ¿qué necesitas? Mira, un director de una animación va a llamarte, un dibujo animado. Pues vale, me llamó, me envió las separatas por fax. Yo no sé si todo el mundo sabe qué es un fax. Es una cosa de mandar página por página. Un papel que salía del teléfono. Sí. Es un milagro. Entonces, ¿qué pasa? Es que recibe esto, entonces, hablando con él por teléfono, ¿sabes? ¿Sabes? Haciendo todo el texto está muy bien. ¿Estás disponible mañana a las 10? Vale. Entonces, esto fue el principio de todo eso. ¿Qué pasa en este tipo de trabajo? Que tienes que ser muy preciso, saber cómo hacerlo, cero preparación y estar a la altura del resto del mundo que está allí. Y cuando entras allí, es que como es una cosa que paga bastante bien, es que tienes todo el reparto de Star Trek, ¿sabes?, de la nueva generación, es que tienes todos. Está como, mira, actores con mucho nombre, ¿sabes?, y son muy conocidos en otros ámbitos que hace este tipo de trabajo, como Ed Asner, ¿sabes?, Marina Sirtis, etcétera, porque es una especie de interpretación que es muy puro, muy rápido y paga bien. Pero tú dices cero preparación, pero no es cierto. A ver, vamos a ver, tú desde los 4 años, o 6 o 10, o no sé qué, estás... No me contradices eso. Ha sido 34 años juntos, pero el noche es joven. No, dentro de esto, o sea, tú todo el rato has hecho voces. Es decir, hay gente que tiene una habilidad porque le ha divertido en su vida hacer una serie de cosas. Entonces, Scott en esa habilidad la tiene. O sea, él te puede imitar a cualquier actor, no sé, yo qué sé, Morgan Freeman, por ejemplo, es lo que se me ocurre. Sí, Dale. no, yo no voy a decir esto, yo no soy humano.
Bueno. Y siempre con esto, porque la gente no conoce la voz de Morgan Freeman. Claro, conoce el doblador de Morgan Freeman. Pero lo has hecho quedar como con los padres cuando dicen, mi niño canta, que no veas canta, nene, y no quiere cantar, ¿no? Ay. No. Entonces, esto es siempre mi problema aquí. Pero ¿qué pasa? Como soy de Escocia, yo tengo un acento de Edimburgo. Como actor, hay pocos sitios donde yo puedo utilizar este acento, ¿sabes? Tanto como alguien de Málaga tiene que aprender cómo hacer este acento neutro que hemos hablado antes, neutro, como nadie tiene un acento. No existe un acento neutro. Es lo mismo para un escocés. Yo tengo que hacer un acento inglés o cualquier otra parte, entonces... No, pero tenemos habilidad con las lenguas y con los acentos. Vale, maja. Entiendo. Tiene toda la razón. Oye, en una hora estaréis, porque 6:30 mismo, en una hora estaréis en el Ateneo de Málaga, en la Plaza de la Constitución, presentando el volumen 1 y el volumen 2 de Monólogos para protagonistas, que te harán brillar. Convierte un no en un sí. Y van a estar en el Ateneo a las 7:30, hoy mismo, hoy martes 21 de octubre, y mañana miércoles a las 12 del mediodía en la Escuela de Arte Dramático, en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, Scott Cleverdon y Asunta Serna. Ha sido un lujazo el contar con vosotros, de verdad que me hacía mucha ilusión cuando Norberto me lo propuso, dije, wow, menudo lujo de invitados y oye, encantado y que disfrutéis mucho esta tarde con el público malagueño y mañana por la mañana también. Yo te quiero decir que muchas gracias por haber sabido de nosotros, por interesarte y hemos estado muy a gusto y gracias a todo el mundo aquí, gracias a Norberto. Pues todo lo mejor para esta tarde y para mañana, ¿eh? Ahí vamos. Bueno, pues Norberto, nos vemos muy prontito también por aquí. Pronto nos veremos. Muy pronto, sí, muy seguramente, por aquí por Málaga y si no en el Ateneo ahora a las 7:30. Eso es, claro que sí. Pues nosotros continuamos con más contenido esta tarde en el Magazín de Málaga, en Málaga TV. Nos vamos a ir un poquito a la publicidad muy rápida y regresamos enseguida. Hasta ahora, ¿eh? Bro, en PTV no hay tóxicos, solo fibra 2000 megas más Zap y TV por 24,95 al mes. Y si lo compartes con tus 2 compas de piso, os sale a solo 8,32 cada uno. Menos que el menú de la uni. Sin permanencia, sin dramas. Instalación en 24 horas. Atención 24/7. No tener permanencia te da aura. Y en facto. Llama gratis al 1650 o entra en ptvtelecom.com. PTV Telecom, de total confianza. Regresamos a Plató, seguimos en el Magazín Málaga TV y en nuestra primera edición semanal hoy vamos a abrir nuestro espacio mensual dedicado a la historia de la educación. Una sección, como digo, mensual que nos viene desde hace ya ¿cuántos años, José Antonio Maña? Pues casi 6 años ya. Casi 6 años más esta sección aquí en el programa. Sí. Bueno, pues de la mano de José Antonio Maña tenemos la oportunidad de aprender, de recordar, de emocionarnos con todo lo que tiene que ver con la educación y con la educación en sus diferentes etapas, en sus diferentes épocas. Así bueno, es. Buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, amigo? Fijaros que ya hoy nuestro decorado está dando alguna que otra pincelada, alguna que otra pista de lo que vamos a hablar, de uno de los temas. Sí. ¿Veis por ahí esos personajes entrañables? Lo dejamos ahí como cebo, como un poquito a ver de qué va la cosa luego. Pero vamos a comenzar por los comentarios de texto. Vamos un poquito a recordar en qué consistían esos comentarios de texto que todos los que hemos pasado por ejemplo, secundaria o en selectividad hemos tenido que hacer. Claro, los comentarios de texto eran una prueba bastante difícil, ¿no? Porque tú no estabas acostumbrado en determinados momentos a una obra literaria, una poesía, un trozo de una novela o un artículo periodístico, pues entresacar un poco las ideas. Y los comentarios de texto siempre han sido un reto, ¿no? Recordad que los comentarios de texto no es hacer un resumen de lo que estás leyendo, sino hacer una interpretación crítica de lo que te pone aquel documento, ¿no? O sea, analizar, sacar conclusiones, efectivamente. ¿No? Siempre se recordaba el profesorado que impartía esta asignatura que antes de empezar a escribir como un loco, una loca, lo que había que hacer eran unos pasos previos. Vamos a recordarlo. Era una lectura atenta, es decir, leer varias veces el texto para quedarte con lo que estaba realmente transmitiéndote el contenido. Después, hacer una que se llama localización, que es intentar saber el autor, el género al que pertenece el texto. Ponerlo en el contexto. Exactamente. El país, la época. La época.
un poco eso. A continuación teníamos la identificación del tema, que era buscar el tema principal del texto, incluso los temas secundarios. Y después hacer, antes de empezar a escribir, una estructura, un pequeño esquemita de lo que vas a contar. Y después ya te ponías a hacer realmente el comentario de texto, que básicamente estaba formado por 3 partes. La presentación, donde se ponían todos estos datos que has recogido anteriormente, el autor, la obra, la época y el tipo de texto. Después, contextualizar lo que es el comentario de texto, como un fragmento, hacer un resumen, un pequeño resumen del contenido de la obra, y después hacer un enfoque, es decir, de qué va el texto, qué es lo que quiere transmitir. Claro, al final no deja de ser un ejercicio de comprensión lectora. Efectivamente, eso Para es lo que se trataba. Claro, se trataba al final de que tú adquirieras destreza a la hora de analizar, de comprender lo que estás leyendo. Efectivamente, ese era el objetivo final de los comentarios de texto, y que fueras capaz de interpretar cualquier tipo de texto, ya sea un poema, ya fuera un artículo de prensa, un trozo de una obra literaria famosa, etcétera. Y te quería preguntar, José Antonio, esta técnica o ejercicio del comentario de texto, ¿en qué asignatura se solía plantear a los estudiantes? Claro, había básicamente en mi época dos momentos. Uno era cuarto de bachillerato, 14 años, que era una asignatura de lengua española, y después en sexto bachillerato, antes de entrar en COU, que era literatura española. Hemos traído algunos libros por aquí de aquella época. Y después, un momento crucial de todo esto era la selectividad. En la selectividad, una de las partes que caía siempre era un comentario de texto, incluso ahora. ¿Qué te ha caído? Periodístico, novela, en fin, que es un tema que hoy actualmente también sigue. Fíjate, después teníamos lo que era el análisis, el qué se dice y el cómo se dice, es decir, qué es lo que estaba intentando transmitir el autor o la autora, y después cómo lo dice, el vocabulario, el tipo de frase que utilizaba, las metáforas, la juxtaposición de palabras, cómo se hacía. Y por último, las conclusiones, que eran importantes, es decir, las conclusiones eran resumir la idea más importante de lo que tú has escrito, dar una opinión justificada de lo que tú has leído, es decir, qué es lo que opinas, y acabar siempre con una reflexión final, dando importancia al texto que has escrito. Esto era un comentario de texto. Había claro, en plan rápido explicado, pero que había una cierta metodología, o sea, había una estructura que seguir, unas pautas, como un protocolo, ¿no? Un protocolo. De hecho, y vemos aquí, mira, fíjate, nos ha traído un libro, ¿no? Sí, Método y práctica pone. Hemos traído una serie de fotografías de algunos libros que te ayudaban a ver cómo se hacían esos comentarios de texto, y después otras cosas que tenía eran los diccionarios fundamentales, sobre todo el de antónimos y sinónimos, y también los libros tuyos de literatura, si te los dejaban. Bueno, pues ahí están esas imágenes de esos libros a los que hacía referencia José Antonio Maña, comentarios de texto, cómo proceder a ello, el por qué existía ese ejercicio, cuál era el fin, que al final lo hemos comentado, que era facilitar destreza a la hora de analizar lo que leemos, de comprender lo que leemos. Tan importante en nuestra vida diaria. Sí, porque luego eso al final es aplicable al resto de nuestra vida, ¿no? El comprender lo que se lee, no solo leer y repetir sonidos, sino comprender lo que estamos leyendo. Y las ideas que transmiten. Y las ideas también, claro que sí. Muy bien. Oye, vamos a hablar de esas series de dibujos animados de los años 80, de los 90, que han marcado a varias generaciones, entre las que yo me encuentro y tú también, José Antonio. También, sí, yo también. Series que son entrañables, que bueno, veíamos con mucha ilusión normalmente en el único televisor que había en casa, que era el televisor en el salón. Claro, efectivamente. La familia, yo recuerdo cuando éramos chicos, yo ya era un poquito más mayor, pero yo recuerdo con mi hermana viendo las series estas, y son las series infantiles, series de dibujos, fueron tanto las animadas como las de personajes, fueron una herramienta muy poderosa en determinados momentos en la educación, ¿no? Claro, porque es verdad que la mayoría tenían ese punto ahí de inculcar valores, ¿no? Valores morales, éticos, también ahora que se habla tanto de la empatía, de la solidaridad, pues también... Yo creo que, mira, hemos visto a Marco, pues fíjate, Marco, el niño, lo que sufrió por encontrar a su madre. Fíjate. Yo creo que lo primero que te ayudaban las series era a comprender determinados conceptos, descubrimientos, teorías que iban apareciendo. Después te hacían el aprendizaje de todo esto mucho más cercano, más agradable, y te motivaban a que siguieras aprendiendo. Recuerdo la serie Érase claro, una vez.
Un fin, Planeta, triste y oscuro. Claro, Bueno, claro, esa sí. por ejemplo. Mira, ¿no? Ulises. Ulises. Después también... Hombre, Pipi Cazarlarga con Pipi, su mono, Pipi. sus trenzas ahí, ¿Te acuerdas de la caballo. canción? Pipi, Pipi, Landstrom, Pipilota para los niños. Hombre, mira, y Oliver y Benji. Oliver, Benji. Los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón. Y Marco, a mí me daba mucha pena. Marco Venga, Marco, con la vamos a madre. cantarla, Diego. Esa- En un puerto italiano, al pie de la, la montaña, montaña, vive nuestro amigo. Amigo Esta es la que yo le cantaba a mi hija en para que se una durmiera. triste morada. Correcto. Mira, D'Artagnan. La abeja maya también entrañable. Sí. En Con su un amigo país Willy. multicolor. Vivía Maya bajo el sol. Esta Bueno, era y de... esto érase con todas sus variantes, porque era Érase una vez la historia, Érase el una vez cuerpo humano. espacio, Érase el cuerpo humano. Bueno, en fin, había una serie de... Que la serie Érase una vez era una coproducción de un montón de televisiones europeas, entre las que estaba Televisión Española. Claro, pero las Porque que- luego muchas de esas series que estamos viendo, menos Sí. Pipi, que era sueca, Sí. casi todas eran japonesas. Eran japonesas. Las Pero dos primeras era una fueron coproducción europea. Heidi y Marco. Yo recuerdo las dos primeras que salieron en Sí. televisión fueron Heidi y Marco. Heidi Y y después Marco. vinieron Mira, todas Heidi. las de BRB, que era una productora, BRB Internacional, Vale. que fue una productora española muy, muy famosa. Hicieron como D'Artagnan y Sí. Los Mosqueperros, hicieron también Sancho Quijote. claro. Sí, sí, Yo no sí, sé si tú has puesto, tienes los Ahora audios. vamos a ver, mira, compañero, vamos a pasar ya al siguiente vídeo, que ahí sí que vamos a escuchar la sintonía de esas míticas series de dibujos animados. Desde la abeja maya hasta Heidi, por supuesto, Érase una vez el hombre y tantas Sí, y tantas porque si series. seguimos... El Cid también, el Cid. El Rui, el pequeño Cid. El pequeño Ruiz. Si seguimos Ruiz, cantando, el va a pequeño llover. Ruiz. Sí, que hace falta. Que hace falta. Pues entonces hay que seguir cantando, José Antonio, aquí en el plato. Vamos a escuchar un poquito esas sintonías, venga. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá. Sancho el escudero, bonachón y gordinflón, pisa firme el suelo que dirige su señor. Quijote es totalmente fantasía, caballero del honor. Menudo viaje en el tiempo estamos haciendo ahora y espero que también vosotros en casa a través de esta sintonía, de estas entrañables series de dibujos animados. Al final es que te emociona, Claro, te porque emociona. claro, recuerdas cuando la veías con tus padres, tu familia, Exactamente. en ese televisor único que había en casa. La tele antes era mucho más familiar porque se veía en Claro. familia. Sí, porque además este tipo de contenido fomentaba mucho la imaginación, la creatividad, también la capacidad de observar todo lo que estaba ocurriendo. Sobre todo en muchas series, por ejemplo esta de Abeja Maya, La Naturaleza, El Quijote. Te decía en estos minutos que mucha gente o muchos chicos y chicas no han leído El Quijote, sin embargo las series sí lo han visto y recuerdan todas las escenas, todas las aventuras de Don Quijote y Sancho, ¿no? Y sobre todo que también promueven el pensamiento crítico, que es una herramienta más de tu caja de herramientas para el futuro, ¿no? Mi serie de todas las que hemos visto aquí, las dos preferidas, que además es que no me perdía ningún capítulo y cuando la reponían también la veía, Pipi Cazarlarga y Heidi. Sí. Yo era de esas dos series. ¿Y tú? Yo era de Heidi porque fue la Sí, primera, que sí. fue el boom, y yo... Con su perro Niebla, Eso es, Copito de sí. Nieve, el abuelo... Yo la vi Clara. entera, pero no solo... Clara. Clara. Que luego Clara anda, se levanta de la Se silla. levanta de la silla al final, La pero, montaña no, le pero viene no bien. lo descubre, Bueno, yo creo que ya spoiler, bueno, para las nuevas generaciones ya he hecho yo spoiler, Sí. vaya por Dios. Bueno, y me gustó mucho Heidi, que fue la primera, y la seguíamos toda la familia en casa. Sí. Y después me gustó mucho Don Quijote. Don Quijote Luego de la también Mancha. hicieron, luego los japoneses
al final se fueron también un poco por las telenovelas, porque Candy Candy, eso era un culebrón. Eso era un culebrón, sí. Eso ya era una telenovela, pero en dibujito animado. Tú ves, esa ya me gustó a mí menos, Sí. porque eso era un dramón. Eso era un dramón. Hay muchas. Hombre, una que fue un punto de inflexión para muchos chicos y chicas, era Oliver y Benji. Oliver y Benji. Con el tema de fútbol, ¿no? Eso fue un boom y... Campeones. Y salía, sobre todo, recordar que alrededor de toda esta serie Los salía cromos. el merchandising. Claro, ¿no? claro. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Los dos discos, discos de aquella época. Uno de Heidi, que yo se lo compré a mi hermana, Sí. y ahora forma parte del museo. Y otro de Don Quijote, pues de Botones, que fue el grupo que la cantó, que ha estado ya en varias exposiciones. Oye, José Antonio, yo te propongo aquí un reto. Venga. A ver. Hemos cantado un poco, pero no ha terminado de llover. Yo quiero que caiga un aguacero, pero esto es para mérito ya, ¿eh? Esto ya es para nota cum laude, que es que tú cantes Heidi un poquito, pero en japonés. Sí, Venga, me acuerdo. ¿sí? Mira, Ahí está tu cámara. Sí, dice Kuchikue Guanafe, Omasi, Kuchikue Guanafe. Bueno, ya está. Bueno, un aplauso para José Antonio Maña. Eso era en japonés. Mañana Claro. diremos si llueve o no. Lloverá. Lloverá. Oye, bueno, hecho ya este paréntesis entrañable y de recuerdos de series míticas como todas las que hemos mencionado, vamos ahora a, ya que estamos en el mundo de la televisión, fíjate, venimos también de la sección de Hablamos de Tele con Jesús Maestro, pues cómo funcionaba una televisión de las antiguas, de las de tubo, ¿no? No las planas estas que tenemos ahora, sino de las de tubo, las que pesaban. Correcto. Las televisiones antiguas estaban basadas en una cosa que se llamaba el tubo de rayos catódicos. Empezar diciendo que este vídeo que vamos a ver ahora y que hemos desmontado una televisión es muy peligroso. Es decir, esto no se puede hacer sin la supervisión de alguien que sepa. Vale. Porque dentro de una televisión, incluso a pesar de que esté desenchufada y esté apagada, hay la pantalla conserva alta tensión. Hasta 40.000 voltios puede haber dentro de una televisión. Bueno, primero vamos a ver una serie de ilustraciones, coméntanos, Exactamente. José Sí. Antonio. Empezar diciendo que los tubos de rayos catódicos las televisiones son un mecanismo mediante el cual en un tubo que se ha hecho el vacío, en la parte posterior hay un cañón de electrones que se disparan hacia adelante. En esta escena, en esta imagen que tenemos en la parte de atrás el filamento normalmente de wolframio que se pone incandescente, que es el cátodo, y desde ahí salen disparados los electrones hacia la pantalla. La pantalla, en el interior está recubierto de una materia fosforescente, de fósforo en este caso, ¿no? Y mediante unos dispositivos, unas bobinas, unos electroimanes que están a mitad de recorrido, que son lo que está en el centro de rojo, tenemos por un lado los ánodos aceleradores, es decir, que van a concentrar ese cañón de electrones, esos electrones disparados, en un punto que sería el centro de la pantalla, y después con las bobinas que tenemos ahí vamos a mover arriba y abajo, a derecha e izquierda, para que en la pantalla se recorra líneas, en este caso líneas horizontales que van bajando. ¿Te acuerdas de aquel programa 625 líneas de la televisión? Y eso, en función de la frecuencia que tenemos en la corriente eléctrica, hace que se vea. En algunas televisiones antiguas se veía como que parpadeaba la imagen. Eso era porque no estaba bien sincronizada la frecuencia de la televisión. Pero básicamente es esto, es un cañón de electrones que son disparados hacia adelante, hacia la pantalla recubierta, y al llegar los electrones a ese fósforo lo excitan y por el otro lado se ve un punto luminoso. Si eso tú lo mueves con las bobinas deflectoras hacia arriba, hacia abajo, recorriendo las líneas, pues tienes la imagen. Mira. Esto es sencilla, muy sencillamente, cómo explicaba cómo funcionaba ese tubo. Y ahora sí que vamos, mira, aquí estamos viendo también todo lo que tú has explicado. El raster, esto es el raster. El raster. El raster, que es el recorrido. Ese tubo que estamos viendo fue el primer tubo de rayos catódicos que se inventó en el mundo. Fue en el año 1897 y lo inventó un señor que se llamaba Ferdinand Braun. Fíjate que no hace tanto, en 1897. De la Casa Brown luego, ¿no? No, no tiene nada que ver, que se llamaba así. Vale. Se llamaba así ese señor. Oye, José Antonio, vamos a ver ahora sí que el vídeo que has grabado en las instalaciones del Museo Andaluz de la Educación, Correcto. en Alhaurín de la Torre, que ya aprovecho para invitar a nuestros espectadores que visitéis el Museo Andaluz de la Educación, que además es muy curioso, hay cosas muy llamativas, vais a recordar cómo fueron vuestros años hace tiempo ya de escuela, de instituto, de secundaria, y está en Alhaurín de la Torre con entrada gratuita, el Museo Andaluz de la Educación. Vamos a ver el vídeo que ha grabado en esas instalaciones,
de cómo es por dentro un televisor de los de tubo, de los antiguos. Efectivamente, vamos a intentar describirlo. Bueno, lo primero que tenemos aquí en el vídeo es un tubo, un TRC, un tubo de rayos catódicos. Recordad que los rayos catódicos se descubrieron por dos científicos, Plücker y Hittorf, en el año 1859, es decir, no hace tanto. En esto vemos el tubo, es un tubo de los primeros que hubo, de cátodo frío, y en el que vemos la parte de atrás y hacia dónde van disparados los electrones en la parte delantera, que está recubierta en el interior, como hemos dicho, por un elemento fluorescente o fosforescente, en este caso fosforescente. Esto es una pantalla de las antiguas, pequeñitas, no de las más grandes, y vamos a intentar ver por dentro. Ya te digo, esto es muy peligroso, no se puede hacer por una persona que no sea especializada. Vemos el tubo, que es idéntico al que hemos visto anteriormente, y desde la parte de atrás, eso que se ve, esa pequeña placa de circuito impreso, es lo que genera digamos, la excitación para que la resistencia de wolframio desde el cátodo salgan los electrones hacia el ánodo, que es en el centro del tubo. Y eso que he estado señalando ahora son las bobinas deflectoras. Eso que estoy señalando ahora con el lápiz es el flyback, que es digamos, lo que hace que haya alta tensión, el generador de alta tensión. Y eso que tenemos ahí es el sintetizador. Eso es lo que convierte la señal, la radiofrecuencia que recogemos con la antena, en sonido y en imagen, que después se manda hacia lo que es el altavoz, que está en el lateral, que esto es un televisor mono, y el tubo para mandar las imágenes. Hay muchísimos más componentes, que son la electrónica. Este es un televisor electrónico. Había los antiguos que eran de tubo, de válvula, de tubos de vacío, ¿no? Y ahí tenemos también todo lo que es una malla que va alrededor del propio televisor, que es el desmagnetizador, para que no se quede magnetizado. Bueno, aquí tenemos un experimento que es un tubo de Crookes. Fijaros que lo que estoy haciendo es enviando electrones del cátodo al ánodo, y con un imán de neodimio, estoy desviando la señal, el hilo de electrones. Fíjate cómo lo desvío. Esto que tenemos es un tubo de Crookes también, se llama de la Cruz de Malta. Fíjate que estoy enviando los electrones hacia el frontal del tubo. Si estuviera recubierto se vería, digamos, ese punto, y se queda la Cruz de Malta cuando yo he hecho para atrás ese elemento. Y eso es un tubo de Crookes de carril. Fíjate que eso demuestra, cuando chocan los electrones con esa pequeña ruleta de láminas de mica, que los electrones tienen, aparte de carga, tienen masa, que hacen que el carril se mueva de derecha a izquierda. Y todas estas muestras que nos estás explicando generan al final un sonido también. Claro, lo que está sonando es el propio carrete de Ruhmkorff, que es, digamos, el transformador de corriente continua a alta tensión que hace que se exciten estos tubos. Oye, verlo así impresiona, ¿eh? Estos son tubos de Heisler. Son tubos que tienen parcialmente el vacío y que están rellenos de gases nobles. Entonces, pues cada gas, cuando se excita, pues se ilumina de formas distintas. Todo esto es lo que hay dentro de los antiguos televisores de tubo. De tubo, sí, sí. Claro, afortunadamente ya todo eso, que eran una tecnología ya completamente obsoleta. Eran televisores muy pesados. Eran también, pesados, claro, porque los cristales eran de vidrio de plomo. Entonces, pesaban mucho los televisores. Lo que más pesaba era el tubo de rayos catódicos. Sí. Y bueno, todo eso se quedó muy atrás. Y hoy día pues tenemos los LCD, los televisores de plasma, los QLED, todos estos televisores tan modernos que están en nuestras casas, súper planos, súper finitos, con millones de colores. Ya mismo casi vamos que un folio, va a ser del grosor de un folio, Sí, un televisor. pero quiero hacerte un comentario. Este tipo de televisores están de nuevo de moda. ¿Ah, Porque, sí, fíjate, porque Como muchos... los discos de vinilo. Efectivamente, porque muchos aficionados a los videojuegos antiguos, que ahora están en furor, para poder verlos bien, necesitan los tubos de rayos catódicos con color, no los primeros que eran monocromos. Sí. O sea, que están ahora mismo en alza para alguna parte de la población que busca esos videojuegos vintage.
para Los poder televisores verlo adecuadamente necesitan televisores de un tubo. televisor de estos de, Bueno, no sabía de yo tubo. esto, mira, Sí, curioso. sí, sí. Y bueno, en el mercado de segunda mano se están Mira. cotizando, ¿no? Pues yo he fíjate. destrozado uno Sí, tú has destrozado uno para el programa. para el programa. Bueno, pues José Antonio, hasta aquí nuestro espacio de hoy de Historia bien. de la Educación. Hoy con más tiempo que la última entrega. Sí, Hoy sí. hemos podido hacer como nos gusta este espacio y ha sido un espacio muy variado, oye, porque hemos Sí. empezado hablando de los comentarios de texto, luego recordando esa serie entrañable de los años 80, 90 de serie de dibujitos animados y de no dibujitos animados, porque Pipi Cazas Larga Pipi era era de el personaje, sí. de personajes de carne y hueso, y esa sintonía, esa música que está en la memoria colectiva de muchos ciudadanos, para terminar hablando de cómo funcionaba antiguamente por dentro un televisor de Sí, tubo. sí. Increíble, ¿verdad? Totalmente. Fíjate que el primer televisor comercial que se hizo de CRT es del año 1934, hizo Telefunken en Alemania, o sea que no hace tanto. No hace tanto. Pues nos vemos ya en un mes aproximadamente aquí en Málaga TV, en el espacio Historia de la Educación. José Antonio Maña, muchas gracias. A ti, a vosotros. Bro, en PTV no hay tóxicos, solo fibra 2000 megas más Zap y TV por 24,95 al mes. Y si lo compartes con tus dos compas de piso, os sale a solo 8,32 cada uno. Menos que el menú de la uni. Sin permanencia, sin dramas. Instalación en 24 horas. Atención 24/7. No tener permanencia te da aura. Y en facto. Llama gratis al 1650 o entra en ptvtelecom.com. PTV Telecom, de total confianza. Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, al magazine de PTV, que arrancamos ya con nuestro espacio de actualidad, el primero de nuestros espacios, y hoy lo vamos a hacer con la colaboración de Damián Caneda y de Mar González. Ellos van a opinar sobre los temas que vamos a ir aquí exponiendo. Muy buenas tardes, Mar. Buenas tardes, Damián. Oye, última hora, aunque algún que otro medio ha lanzado, pues quizá pues, se ha precipitado, ¿no? Porque es verdad que está en estado crítico, pero todavía no ha fallecido. Algún medio ha publicado, Antonio Tejero, el general Tejero, ha muerto. Bueno, está en estado crítico en un hospital de la Comunidad Valenciana, concretamente en un hospital privado a pocos kilómetros del municipio de Alcira, hospital, curiosamente, donde falleció pues no hace mucho tiempo su mujer. Al parecer, en los últimos tiempos, el general Tejero, el general responsable de ese golpe de Estado, pues del 23 de febrero de 1983, estaba residiendo en la casa de una de sus hijas, que es vecina, vive en Alcira, aunque todos sabemos que el general pues era malagueño, nacido en Alaurín el Grande, y que pasó una importante etapa de su vida en prisión, pues acusado de ser el responsable de ese golpe de Estado. Bueno, una vez que fallezca el general, que parece que le quedan pocas horas de vida, ¿pensáis que va a haber un antes y un después? ¿Se van a conocer detalles que hasta ahora no se hayan conocido del golpe de Estado? ¿Dará su segundo golpe en forma de testimonio de esto? Ya esto un poco elucubrar, ¿no? Pero quizá, quién sabe, a lo mejor el hombre ha podido dejar en una notaría un testimonio, unas memorias de esto es lo que realmente ocurrió. Porque siempre ha planeado ahí la duda de hasta qué punto era responsable el general Tejero del golpe de Estado. Hay que tener mucho cuidado, estamos en directo, así que tenéis mucho cuidado porque no tengo ganas de demanda ni de ir a jugar a declarar. Habla con mucha cautela, por favor. Bueno, no era general, era teniente coronel, ni siquiera era general, o sea, era bastante más bajo en el escalafón. Así que fíjate, ni siquiera era general. Comandante, ¿no? Teniente, creo que teniente era coronel. Coronel O teniente coronel. Bueno, militar, el militar Tejero. Pero que no llegó a general. Teniente coronel, me pinchan por aquí. Teniente coronel. No llegó tan alto, era un oficial de rango medio alto, pero no era general. Yo siempre he pensado que hay más cosas detrás. O sea, me cuesta trabajo pensar que un teniente coronel de ese ranguito se llegue puede ser muy loco, o de verdad había más detrás y este fue el que lanzaron delante con la avanzadilla y cuando miró para atrás pues no había nadie, se quedó el hombre. Este hombre pues cumplió su pena de cárcel, merecida, porque intentó violentar la Constitución y la democracia y hombre, y ahora pues nada, que se muera, que descanse en paz y respeto por su familia y poco más.
En 2023 un diario recogió algunas declaraciones, pero no era tampoco una extensa entrevista, no eran como frases, declaraciones sueltas. Yo creo que este hombre se va a llevar a la tumba muchos secretos y que realmente ha estado bastante en silencio. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ha guardado silencio tantos años y ha hablado ya en los últimos años de su vida? Pues cuando tenía a lo mejor, no sé, 87, 88, 91 años, pero ha estado durante muchas décadas callado, en silencio. ¿Por qué? ¿A quién ha protegido? Porque en las últimas declaraciones que este hombre hizo, creo que fueron con 91 años, en 2023, porque ahora tiene 93 años, dejaba entrever que él era un mandado, que él realmente no... Y que él incluso paró el golpe de Estado cuando vio que podían entrar en ese gobierno gente de izquierda. Y eso a él le debió de producir sarpullido y dijo, no, yo esto lo paro, lo freno. A ver, hay muchísimas letras, historias sobre el golpe de Estado, que fue un tonto útil en ese golpe de Estado. Parece que está bastante probado, ¿no? Porque el gobierno en ese momento, la democracia necesitaba legitimarse el rey, que bueno, fue un pacto del anterior, del dictador, de Franco. Entonces parecía que hacía falta como que la gente tuviese miedo a que viniese otra vez una dictadura y que poder imaginarnos al rey como ese protector de la democracia. Bueno, cuando parece que quedaba bastante lejos de ello, puesto que el tipo de Estado que después tuvimos en democracia no fue votado por los españoles. Los españoles lo último que votamos fue que queríamos un régimen republicano. Damián. Bueno, no. Los españoles votaron la Constitución. Yo no soy monárquico, pero en la Constitución venía la figura de la monarquía, eso se votó. O sea, en un paquete, ¿no? En un paquete, en el mismo paquete que venía la autonomía, que venía, claro, una serie de cosas. Entonces, o aceptamos todo el paquete. Yo estaría a favor de un referéndum por separado, pero técnicamente decir que no lo votamos, o sea, yo no lo voté porque no había nacido, pero se votó, ¿no?, hasta cierto punto. También hay que entender un poco el contexto histórico del momento ese. O sea, la democracia en España estaba muy, muy frágil, no estaba consolidada, se estaban haciendo cambios que para ciertos segmentos de la sociedad eran muy agresivos. ETA mataba 10, 15 personas al mes. O sea, era un momento en el que todo no se sabía por dónde iba a ir. Había mucha inestabilidad, mucha incertidumbre. Había muchos muertos encima de la mesa, pero de ETA, había muertos por parte de pistoleros de extrema derecha, de Fuerza Nueva. Las manifestaciones no eran las de ahora, o sea, las manifestaciones quemaban cosas, mataron a Caparrós, mataron, el FRAP estaba por allí. O sea, no era la España, no se puede hacer una analogía con la actualidad. Y este hombre era un anacronismo ya para esa época. Entonces, claro, para él esos cambios estaban legalizando cosas como el aborto. Bueno, el aborto no se llegó, pero por ahí se estaba encima de la mesa. El divorcio, cosas que chocaban mucho con la mentalidad de muchísimos españoles y que para ellos eran cambios totalmente inaceptables. Entonces, para cierta parte de la población pequeña, eran cambios que no estaban asimilando y salían estos extremistas. Pocos, pero salían. Oye, por poner una situación quizá bastante, no sé, improbable, pero nunca se sabe, si este hombre hubiera dejado unas memorias, por ejemplo, en una notaría, digo yo, que seguramente no lo ha hecho, pero si lo hubiese hecho, y ahí dice Damián, ojalá, yo también digo ojalá, así tenemos salseo y no enteramos de cosas, pero si lo hubiese hecho, si hubiese contado todo lo que él sabe y lo que a lo mejor seguramente se ha guardado, si eso sale a la luz porque él lo haya dejado muy bien atado, de que solo se pueda publicar una vez él fallezca, si eso tuviera repercusiones legales porque lo puedan acusar de injuria, calumnia, tampoco tampoco implicaría el que él ponga en riesgo el patrimonio de sus hijos, porque sus hijos no tendrían por qué responder ante lo que su padre cuente, ¿no? Entiendo. Efectivamente. Aunque, por ejemplo, que no lo sé, ¿no?, si ha dejado herencia a sus hijos no tendrían por qué responder ante lo que el padre haya dejado por escrito antes de fallecer, por muy demandable que fuera, ¿no? Con lo cual, él si quiere contar, puede contar sin temor a perjudicar a sus hijos. Pero estoy segura de que si hay algún temor también recaería sobre cómo iba a dejar a la familia después. O sea, no solamente sobre su persona. Claro. Yo creo que no,
igual está empezando a estar preparada, pero fíjate lo ingenua que era ¿Quién está preparada aquí? la sociedad. ¿Ahora mismo? Está empezando. ¿Con todo lo que ya hemos descubierto? Sí, porque tú fíjate que hay un mantra que se repite, la transición fue ejemplar, la transición fue estupenda, si tú escarbas un poquito, con un poquito de duda sobre la transición, no fue tan idílica como nos la han ¿sabes vendido? cuántos partidos se presentaron a las primeras elecciones? Cientos. Sí. ¿Vale? Fueron cientos de partidos, cientos. Había partidos comunistas de la cuarta legislatura, de no sé qué, o sea, con 77 nombres. Se supone que se hizo un sorteo, pues claro, como no había histórico, se hace un sorteo, ¿vale? Y ¿sabes cuál salió el primero en el orden, en un sorteo limpio? El de Suárez. Ah, mira qué suerte. ¿Vale? Después salió el PSOE. Eso fue un sorteo en el que con 200 partidos, de repente en televisión española, claro, como no puede ir los 200, se hace un sorteo, va quien va. Claro. Y salieron por sorteo, Suárez era el que hablaba primero, Felipe, o sea, está totalmente preparado. Claro. Entonces, claro, nosotros nos hemos tragado... Una pantomima, ¿no? Pero, por supuesto, pero igual necesaria. Ya. No digo que no fuera necesaria. Sí, era un mal menor en esa época. Pero No fue una estamos pantomima. ¿Sabes? Pero fue una pantomima. Efectivamente, Bueno. pero tal y como está el asunto... Pues bueno, dejamos que el teniente coronel Tejero pues pase sus últimos días aquí en la tierra y ya está, que el hombre descanse, pagó su condena y bueno, oye, que no sufra mucho. Ya está, yo creo que hay que ser humano ante No todo. tanto como todos los muertos en las cunetas del régimen que él defendía. Totalmente también. Bueno, pues vamos ahora con la cárcel de, fijaros, la antigua cárcel de la Cruz de Humilladero, donde durante muchos años también fueron a prisión gente que me viene ahora mismo a la mente, ¿no? Recuerdo mi querido Eusebio Valderrama, el bailarín Eusebio Valderrama, y muchos otros homosexuales de esa época que tenían que pasar condenas de hasta 90 días por el hecho de ser homosexual, por el hecho a lo mejor de estar con una pareja, con un novio, viendo una película en el cine, agarrados de la mano, ¡pum!, a la cárcel, a prisión, 90 días. Bueno, pues ese centro que ahora mismo estamos viendo ahí en imagen, que lleva bastantes años cerrado, sin uso, pasó a manos del gobierno municipal, a manos del ayuntamiento, una cesión que se hace desde el gobierno de la nación, y ahora se habla de los usos que pueda tener ese edificio. Parece que el Ayuntamiento de Málaga, el equipo de gobierno, apuesta por un centro de enseñanza privado, seguramente un centro de formación profesional. La oposición reivindica que esto no sea así, especialmente con Málaga, está haciendo campaña con muchos vecinos de la zona para que sea, por un lado, un centro de dinamización cultural para el barrio, para la Cruz de Humilladero, y también que se reserve un espacio para la recuperación democrática, ¿no?, de la memoria democrática. Bueno, pues, ¿qué me decís? Es verdad que un edificio bastante amplio, que tiene un pasado muy oscuro y que no sé si la mejor idea es dejarlo en manos privadas para un nuevo centro de enseñanza privada, o si esa zona necesita o no pues espacios culturales, espacios de dinamización cultural para esas barriadas de la Cruz de Humilladero. Damián. A ver, es un sitio que tiene mucha historia, ¿sabes? Esta cárcel se crea en el 1933, no se crea durante el franquismo, se crea durante la Segunda República. Y tiene barbaridades en ambos periodos. Esta es la cárcel, por ejemplo, primero se crea en 1933, con una capacidad para 200 y pico personas. Las barbaridades empiezan del bando republicano, empiezan desde agosto hasta septiembre del 37, unos 1.100, esta mañana lo está mirando, unos 1.100 fusilados del bando, sus simpatizantes del bando nacional, entre ellos una niña de 7 años, por ejemplo, por ponerte una anécdota. Luego es verdad, cuando cambia el régimen, cambian las tornas. Empieza otra parte en la que hacen las mismas barbaridades del otro lado durante mucho tiempo. Yo no incidiría en eso, yo le veo más ponerle algo constructivo, algo positivo a eso. O sea, a mí lo de un centro de formación me parece bueno, y me parece bueno para el barrio entero. Si tú pones ahí un centro de formación, tú pones una universidad, creo que toda la zona se mejorará. Habrá más negocio alrededor, se creará más. Creo que es bueno para el barrio tener algo que lo potencie. Mejorará casi siempre significa más presión y gentrificación en los barrios. Santa Paula, que ya está fastidiada, pues tendría más presión. Para mí esto es una desfachatez. Yo me he criado escuchando las historias de mi abuela de cómo iba allí a visitar a su hermano que estaba metido en la cárcel. Por supuesto
que en los inicios de la guerra, cuando nos caían bombas del cielo, lo que se hacían eran sacas y se fusilaban, claro que sí, o sea, eso no vamos a decirlo, pero el espacio prolongado en el tiempo, que fue una herramienta de represión franquista, de la guerra civil y de la represión franquista, me parece que es importante que se valore como patrimonio histórico de Málaga. Lo que pasa que es que el alcalde, que a veces lo imaginamos como alguien moderado, como alguien que le gusta contentar a ambos bandos, está dejándose llevar por la estela que está marcando su partido a nivel nacional, que por supuesto no me refiero solamente a Feijóo, me refiero a la señora Ayuso, que también ayer tuvo unas cuitas con el tema de que también se ha declarado el lugar de memoria Correos, la Real Sede de Correos de Madrid. Es una barbaridad que a los malagueños se nos arrebaten un espacio, además es un barrio que está tan presionado, que está sin ningún espacio de participación, de encuentro ciudadano, que lo que se dedique esto sea para un negocio privado. Esto debería dar vergüenza. Tal y como tenemos la educación pública, ¿cómo vamos a tener Málaga de presionado con centros de universitarios privados, que ya se va a abrir la Universidad Europea, que se va a abrir, porque el partido del señor moderado, de Moreno Bonilla, decidió que hay que darle todas las facilidades a todas las empresas privadas para implantarse y sobre todo y en especial incidencia en Málaga? Es una barbaridad y espero que esto no se lleve a cabo. Hay propuestas alternativas, los vecinos han participado diciéndole al alcalde qué es lo que sería necesario para su barrio y está obcecado. Terminamos con este tema con Damián y vamos con otro asunto, Damián. Por lo de los vecinos. Los vecinos decidieron qué modelo querían de ciudades. En ese barrio arrasó el Partido Popular en las últimas elecciones, fueron hace 2 años. O sea, una asociación de vecinos que representa un porcentaje minoritario está diciendo una cosa. La mayoría de los vecinos de ese barrio han votado al Partido Popular. Yo ahí siempre que sale este tema digo que han votado a Paco de la Torre, pero si se hicieran referéndum cada vez que se quiere hablar sobre el bosque urbano, sobre la torre del puerto, seguro que lo perdía, porque de hecho cuando le llevamos a decir, venga, vamos a hacer una consulta sobre el bosque urbano, se cagó. Oye, vamos a hablar de los colapsos también de la autovía de la A7, que sufrimos muchos malagueños a diario. Y en este caso nos vamos a hacer eco de las palabras de la presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, que también es alcaldesa de Torremolinos, y que ha cuestionado al Gobierno de España porque, según ella, ya plantea, ¿no? Dice, ¿qué más necesita el Gobierno central, el Gobierno de Pedro Sánchez, para enterarse de que la A7, a su paso por la provincia malacitana, sufre una situación de emergencia con colapsos diarios? Vamos a recuperar esas declaraciones y hablamos de este tema. No nos explicamos cómo con caravanas de hasta 20 kilómetros en este año en la Ronda Este, más de 6 horas en algunos casos, queremos que nos diga el Gobierno por qué no se actúa. Se pueden buscar soluciones a corto y a medio plazo y además hay que acometer inversiones, como ese tercer carril tan necesario entre Málaga y el Rincón de la Victoria, o entre Puerto Banús y San Pedro de Alcántara. ¿Qué le pasa al Gobierno de Pedro Sánchez con Málaga que la maltrata de esta forma? Bueno, podríamos añadir también el tema de la AP7, de la autopista de peaje, que no termina de liberalizarse, de que sea gratuita, ¿no? Y que se descongestione la A7. Damián. Sí, y por seguridad también, me refiero. Es una cuestión de seguridad, claro, porque siempre decimos aquí en este programa y no nos cansaremos de hacerlo, que es verdad que la A7 a su paso por municipios como Fuengirola, Benalmádena, Marbella, es que es una cuestión de vida humana, es que es peligroso ir por ahí porque hay muchas incorporaciones de urbanizaciones, a veces esas incorporaciones se hacen a la desesperada porque no deja de pasar tráfico y realmente cada día por ahí uno cuando vas es que está exponiendo tu vida. Sí, que es una carretera que se ha hecho muy prácticamente urbana, en la que está metida en el núcleo urbano y hay incorporaciones muy constantes. peligroso. Entonces, no puedes tenías que tener otra alternativa más, o sea, tenías que si quieres hacer otra de peaje, pero que esa esté libre. Y comparto las palabras de Margarita, es decir, la ronda este es un caos, y sobre todo cuando hay un accidente. O sea, cuando hay un accidente, y en temporada alta, todo lo que va a la zona del Rincón, en verano, es auténticamente caótico. Yo estoy completamente de acuerdo con las palabras que ha dicho la alcaldesa de Torremolinos, pero sí que matizaría algo, y es que hasta que esto no se resuelva, ¿para qué quiere ampliar
más hoteles? ¿Para qué quiere ampliar el aeropuerto inyectando 36 millones, más de 36 millones de euros en aumentar la capacidad para traer más pasajeros al aeropuerto? Yo esto no lo entiendo, sinceramente, porque o tú te preparas o deja de crecer, porque realmente es que va a ser insoportable vivir aquí. Es que ya es un poco insoportable. Esta es la falta de planificación de siempre. Yo no puedo estar de acuerdo con las palabras de Margarita, pero no por una oposición ideológica, sino porque más carriles no significa menos atascos. Tenemos que también salir de eso. Lo que significa menos atascos es dar alternativas a la ciudadanía para moverse. Y quiero decir que después de todos los años que ha estado el Partido Popular en el Gobierno de España llevando el Ministerio de Transporte, la primera vez que se ha hecho un estudio de viabilidad y que se está tomando en serio el tren hasta Marbella ha sido con el ministro Óscar Puente, que por supuesto no es santo de mi devoción, porque la ampliación del aeropuerto de Málaga es una fullería para la que no estamos preparadas, para que vamos a tener una saturación turística que nos va a suponer un deterioro en nuestras vidas, ¿no? Que siempre es lo mismo, no, más turistas, más empleo, no es verdad. Más turistas, peor calidad de vida. Si nosotros lo que necesitamos es mejores turistas, no más turistas. Turistas que nos dejen una huella diferente, que no sea solamente venirse al centro a colapsarlo. Llevan 7 años. Yo creo que el ministro Puente actualmente y el ministro anterior, que fue Ábalos, creo que han estado en otros temas más importantes que mejorar el transporte, porque es que diga esto le queda después de 7 años en el gobierno, ya podía haberle dado tiempo a hacer algo. Las infraestructuras están peor que hace 7 años y me veo que se van deteriorando. O sea, yo no veo que haya una mejora en la infraestructura, tenemos una infraestructura que se van quedando obsoletas. Oye, vamos a pasar al último tema de hoy. ¿Qué me decís de lo que está ocurriendo en Welling, en todo el barrio, la barriada de Welling? Ya hace tiempo que comenzó un proyecto se denominó renaturalización y de Gran Manzana Verde, con financiación europea. Los trabajos se están realizando, pero todos los vecinos, desde luego, no están a gusto de cómo se está actuando, de lo que se está haciendo. Se habla también del tema del aumento excesivo de vivienda turística, la desaparición de locales comerciales que antes eran comercio tradicional, comercio de proximidad, comercio cercano. Estamos viendo imágenes de esas obras. Ahora mismo solo hay que darse una vuelta por la barriada de Welling y ver distintos puntos en los que se están ejecutando distintos trabajos con este proyecto, como digo, que se llama de renaturalización y de Gran Manzana Verde. Bueno, pues aunque el nombre es como muy pomposo y suena muy bien, hay vecinos que están hasta el gorro de este proyecto y que consideran que es un despropósito. Vamos a recuperar las palabras, por un lado, compañero, del punto 3A y el punto 3C. A ver si podemos ponerlo juntos, la oposición y vecinos contra este proyecto que ahora mismo ya está en ejecución. Los vecinos y las vecinas tienen derecho a participar en todo el proceso de definición de la obra, desde que se presentó el proyecto a Europa, ahora que se está ejecutando, generando enormes inconvenientes, desde estrechas aceras que se estrechan. Estamos viendo como un proyecto que se supone que está para que ganen los peatones espacio, al final los peatones pierden espacio en este barrio. Estamos viendo cómo en muchas calles incluso queda bloqueado el acceso a muchas viviendas de algunas de ellas. En definitiva, lo que estamos planteando es que los vecinos y las vecinas tienen el derecho a conocer el minuto y resultado de esta obra. Esta zona tiene que ser exclusivamente para residentes. Bien, porque se la considere zona de bajas emisiones, que es una posibilidad, o bien porque haya alternativas de infraestructura para que la gente no necesite aparcar dentro de nuestras calles. Porque es que si no, lo que llaman la Gran Manzana, pues al final se va a convertir en un lugar en el que va a ser inhóspito vivir. No solamente ya por las viviendas turísticas, no solamente ya porque las infraestructuras son insuficientes, sino porque es que además todo lo que nos va a caer encima va a caer sobre los vecinos. Los vecinos y las vecinas de Welling han salido a la calle para decirle a Paco de la Torre que ya está bien del abandono que sufre, que uno de los problemas que hay más importantes es la falta de limpieza, que Welling está sucio, prácticamente toda la ciudad, pero aquí hay donde hay más suciedad. Ven que hay ratas, ven que hay cucarachas y donde no hay es nada de limpieza. Están demandando también atención en materia de seguridad. Están pidiéndole a Paco de la Torre que les escuche, que las obras que se están haciendo de renaturalización del barrio es mentira, que le están quitando aparcamiento, que hay un grave problema de aparcamiento. Y los vecinos están diciendo ya que Paco de la Torre ha llegado a su momento final, que no puede seguir al frente del ayuntamiento, que más que estar escuchando a los vecinos, lo que está intentando es hacerles daño en sus barrios donde vive. Por tanto, ya está bien que Paco de la Torre no escuche a los vecinos y las vecinas.
Bueno, pues la verdad que se veían bastantes personas en esa manifestación. Obviamente no es todo el barrio, seguramente habrá vecinos que estarán encantados con la gestión del alcalde, pero sí que hay un cierto descontento y bueno, las imágenes también yo creo que quedan Es una claras, pena, ¿no? Porque las herramientas que pueden ser tan favorables para hacer de los barrios pues, espacios más amables, como es la renaturalización o son las zonas de bajas emisiones, con dinero europeo. Con dinero europeo, en manos del Partido Popular son un desastre, porque no tienen ni idea, porque una política verde, una política de renaturalizar también tiene que ver con la democratización y la toma de decisiones de los vecinos. ¿Ha habido algo para tener en cuenta qué barrios quieren los vecinos? ¿O es que esto es como lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que como has votado a Paco de la Torre ya te lo comes todo y no tienes derecho a decidir nada más hasta los siguientes 4 años? No puede ser. Damián. La han votado 5 legislaturas seguidas, que igual sabían ya lo que estaba votando la gente, parece que Paco de la Torre, que acaba de llegar, lleva desde alcalde de 1999, hace 26 años. Es que están protestando por una cosa y por la contraria. Es que yo en el mismo vídeo que he escuchado, donde por lo visto ha hecho un popurrí, se ha metido la seguridad, ha metido la limpieza, ha metido que es verdad, hay problemas de seguridad en los barrios, pero si ya tiras de esa cuerda ya no quieren seguir, ¿sabes? Quita aparcamiento y está mal, pones zonas de bajas emisiones, tienes que quitar aparcamiento. Si quieres renaturalizar, tienes que quitar aparcamiento, tienes que quitar carreteras, tienes que hacer plazas, tienes que quitar zonas de vehículos. Luego no tendrán sitio donde aparcar el vehículo, claro, no puedes quitar las zonas para los vehículos y que sigan estando los vehículos. Entonces, hay cosas que suenan bonitas y luego las consecuencias no gustan tanto. O sea, a las zonas de bajas emisiones, a la mayoría de la gente les gusta cuando no les afecta. Cuando tocan en tu barrio, no las queremos. O sea, yo no quiero una zona de bajas emisiones en mi barrio. Ahora van a hacer una en mi barrio, bajando al lado, por todo el centro, que han hecho una zona de bajas emisiones grandísima, y el que no tenga dinero para comprarse un coche eléctrico, pues no puede pasar. Pero porque eso es una mala interpretación de lo que es una zona de bajas emisiones. Una zona de bajas emisiones también tiene que tener criterios de justicia social. Es decir, no puede ser que una zona de bajas emisiones quien termine afectando es un trabajador o una trabajadora. Es que eso es importante. Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Mar González y Damián Caneda, muchas gracias a los dos. Gracias. Buen fin de semana y nos vemos muy prontito por aquí por Málaga TV, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad y regresamos enseguida hablando de la ley de la segunda oportunidad. Vamos a explicaros, de la mano de un abogado, de Diego Rubio, que ha colaborado en alguna que otra ocasión con nuestro programa, en qué consiste esta ley de segunda oportunidad, cómo se aplica, de qué forma hay que solicitarla, si se reúnen los requisitos necesarios. Todo eso después de publicidad.